¿Cómo liberarnos de los pensamientos negativos? Lo más importante es que aprendamos a hacer silencio, porque cuando estamos en silencio podrán venir los pensamientos negativos, pero nos vamos a dar cuenta de que hay una instancia muchísimo más profunda que es Dios en ti. Ese Dios que se manifiesta como tu centro, como tu Señor. Y cuando estás ahí, de manera serena, pausada, tranquila, podrás ver los pensamientos negativos como si estuvieras en un teatro. Pasan de largo. Y escuchas esa voz que no es la de Dios. Para distinguir, para discernir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz del mal, es importante que estemos en silencio. Ahí, cuando nuestro Dios nos hable, ¿qué es lo que vamos a sentir? Paz, serenidad. Pero cuando no nos hable Él, vamos a sentir lo contrario. Por eso es importante hacer silencio para cambiar esos pensamientos. Dice Romanos en el capítulo 12, versículo 2. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Muchas veces los que mandan en nuestra mente loca, la loca de la casa, son los pensamientos negativos. Porque nosotros los dejamos. Porque incluso nos enganchamos ahí. Él dice que yo no soy capaz y yo sigo dándole rueda suelta. Es verdad, no soy capaz, es que eso es lo que me pasa en la vida, eso es lo que repetidamente me ha pasado. Pero si yo escucho la voz de Dios que me dice, eso no es verdad, tú eres capaz. Respira profundo y mira todo lo que puedes sacar desde adentro. Por eso es importante hacer silencio, porque todo lo que yo piense, todo lo que piense, sobre todo positivo de mí mismo, es lo que Dios está sembrando en mi corazón y al fin y al cabo terminará pasando, terminará sucediendo. El pensamiento es creativo y la palabra muchísimo más. Cuando nosotros entendemos que Dios crea al hablar, por eso es que permite que nosotros creamos a partir de nuestros pensamientos positivos, no de los negativos. Los negativos te destruyen, los negativos te disminuyen, los negativos al fin y al cabo anulan lo que tú eres. Pero cuando yo empiezo a pensar lo que Dios piensa de mí, lo que Dios cree de mí, ¿dónde encuentras esos pensamientos? En el silencio. Cuando dejas hablar a Dios dentro de ti. Hablábamos del silencio como una posibilidad de discernir entre la palabra de Dios y la palabra del mal, para sacarnos los pensamientos y comprender qué es lo que dicen a veces. ¿Cuál es la actitud primera de Jesús en el Evangelio de Lucas? ¿Cuál es? Cuando yo pregunto eso, ¿saben qué me contestan? Eligió a sus discípulos, sanó, liberó. Pero miren lo que dice capítulo 2, versículo 41 al 51. Jesús se pierde y se devuelve para el templo y sus padres lo encuentran sentado entre los doctores del templo escuchando. Es maravilloso el Evangelio de Lucas porque tiene dos partes. La primera nos invita a escuchar y miren, Jesús en su primera actitud lo que hace es escuchar. Y la segunda parte es ver. Cuando nosotros somos capaces de sentarnos a escuchar, que es lo que hace ese rey, se sienta a meditar, a escuchar los pensamientos negativos,
sin juzgarlos, sin involucrarnos, sin sentirnos atraídos por ellos, simplemente escucharlos. Dice Lucas en el capítulo 6, versículo 35, perdón. A tus enemigos, vuélvelos amigos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los pensamientos negativos, que son nuestros enemigos, que no nos dejan en paz, que no nos permiten ser lo que verdaderamente somos, los vamos a escuchar. ¿Qué quieres decirme? ¿Por qué me estás hablando de esa manera? Entonces, en vez de luchar con nuestras fuerzas, con lo que podemos, miremos a ese rey. Tenía 10,000 hombres y iba a luchar contra 20,000. Entonces, en vez de luchar con ellos, más bien se vuelve amigo de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya es un ejército de 30,000. Eso es lo que vamos a tener nosotros. Cuando escuchemos a nuestros pensamientos negativos y miremos qué nos quieren enseñar. ¿Qué dolor hay que se expresa de esa manera? ¿Qué dolor profundo hay en nuestro corazón, grabado como un pensamiento negativo? Sentarnos a escuchar será observar ese pensamiento y dejar que Dios sea el que nos muestre la verdad. Tal vez nos haga devolvernos al momento preciso en que hubo una acusación dolorosa de parte de un profesor, de nuestros padres, de una amiga, y se grabó como un pensamiento negativo, para que nosotros simplemente lo miremos con claridad, lo sanemos, y a esa niña pequeñita le digamos, mira, no pienses más de esta manera, no es la verdad. Eso simplemente responde a esta situación que ya puedes sanar y caminar sin ese pensamiento negativo. Recuerda seguirme en mis redes, en Instagram, en Facebook y en YouTube, para que conversemos y nos liberemos de los pensamientos negativos.